y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Muy bien, bueno, así de esta forma, de esta manera, damos gracias al Señor por encontrarnos una vez más juntamente con ustedes para, como siempre, compartir lo que es la palabra del Señor, viendo algunos libros a través de la Escritura, a través de la Sagrada Escritura, entonces, en esta Biblia que tengo, Reina Valera 1960. Así que vamos a estar compartiendo hoy juntamente con ustedes, nuestros queridos amigos auditores. Y ante todo vamos a orar, ¿me parece bien si oramos? Bueno, ahí estamos escuchando este hermoso cántico de Jesús Adrián Romero. Por su amor yo viviré, de tal manera, dice, nos amó, que su vida dio. Está hablando de Jesucristo, el Señor, el Hijo del Padre, el Dios Todopoderoso, quien vino entonces y se humanizó en esta tierra, de tal manera que dio su vida, ¿verdad? Se humilló hasta el polvo, dio su vida por nosotros, con un fin, con un propósito, darnos el perdón y la vida eterna. Vamos entonces a orar. Eterno Dios y buen Padre Celestial, en el nombre poderoso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo, hoy estamos ante ti para darte gracias, para bendecirte, para honrar tu nombre y glorificarte como siempre. Reconociendo que tú eres Dios eternamente y que tú reinas por todas las edades, por todos los siglos. Gracias te damos en este día. Ayúdame también a poder compartir tu palabra, que sea de mucho provecho para cada uno de nuestros amigos auditores,
que vamos entonces a compartir estas escrituras que hacen tanto bien para nosotros, el cual es el manual en cual tenemos que conducirnos y que nos hace mucho bien para andar entonces conforme a ti, conforme entonces a los propósitos tuyos hacia con nosotros, ya que los propósitos tuyos hacia con nuestra vida es el amarnos, el guardarnos cada día, el bendecirnos y, como siempre, llevarnos, ¿verdad?, a la vida eterna. Y esa vida eterna la tenemos por seguridad, porque Jesucristo, ¿verdad?, nos dio al momento de morir por nosotros en la cruz del Calvario y resucitar de entre los muertos al tercer día. Por eso, este día te damos gracias, te bendecimos y honramos entonces tu nombre. Amén. Le seguiré, de tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final él se entregó. La muerte fue porque Él amó. Muy bien, entonces, bueno, ahí estábamos orando, dando gracias al Señor, ¿verdad?, por lo bueno, por lo misericordioso que Él es cada día, cada instante hacia con nosotros, hacia con toda la humanidad, hacia con todas las personas que habitan este planeta llamado Tierra, ¿ya? Dios es misericordioso, su palabra dice que sus misericordias son renovadas cada mañana hacia cada uno de nosotros, ¿ya? El amor de Dios es infinito, es grande, ¿verdad? Y no lo podemos muchas veces comprender. Pero Él nos ama de tal manera que dio, ¿verdad?, Cristo en rescate de todo el mundo. No solamente de un grupo de personas, de un puñado de gente, sino que lo dio en rescate entonces de todo el mundo entero. Ya, vamos a estar entonces compartiendo hoy a través de la Escritura. Vamos a ir a ver ahí el libro entonces de Hebreos en el Nuevo Testamento. Libro de Hebreos, el capítulo 5, versículos 5 al 10. Ahí vamos a estar compartiendo entonces en el Nuevo Testamento, libro de Hebreos, capítulo 5, versículos 5 al 10. Y como siempre le vamos a dar como un título al tema de conversación de hoy, un nombre. Y el nombre que le vamos a colocar a este tema de conversación a través de la Escritura va a ser Jesucristo, autor de eterna consolación, como está escrito ahí en Hebreos, capítulo 5, versículo 9. Entonces, ¿estamos listos para compartir? Bueno, vamos a cambiar la música de fondo. Aquí ponemos ese temita. Muy bien, bueno, así con esta melodía, lo que es entonces la palabra del Señor para el día de hoy hacia con nuestra vida, ¿ya? Y entonces, como le decía anteriormente, lo vamos a hacer en el libro de Hebreos, Nuevo Testamento, capítulo número 5, versículo del 5 al 10, y el título entonces de el tema entonces que vamos a compartir es Jesucristo, autor de eterna salvación, como está escrito entonces en Hebreos 5, versículo 9. Compartimos entonces Hebreos, capítulo 5, versículo 5 al 10, y le vamos a dar lectura entonces a la Sagrada Escritura, en el nombre el cual está por sobre todo nombre, que es en el nombre de Jesucristo el Señor. Dice así entonces la Biblia: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo,
haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bueno, esta entonces es la escritura que vamos a estar compartiendo con ustedes. Y también vamos a estar viendo algunos otros libros de la Biblia, ya tanto en el Nuevo Testamento como también uno del Antiguo. Entonces encontramos aquí a Jesucristo entonces, ¿verdad? Este autor de eterna salvación. Amigos y hermanos, solamente Jesucristo es el autor de esta eterna salvación. Jesucristo es la única persona que nos puede entonces dar, primeramente, el perdón por todas nuestras faltas, ¿ya? Por todas nuestras transgresiones que hemos cometido, ya sea ante las personas o como también ante el Señor. Él también, aparte que nos da el perdón, nos ha impartido también salvación. Al momento que hemos nosotros depositado nuestra fe, nuestra confianza en Él, ¿ya? Sabiendo y reconociendo que Jesucristo entonces vino a este mundo con un fin, ¿verdad?, de poner su vida en rescate por nosotros. Y Él es Señor nuestro hoy día, ¿ya? Entonces dice aquí el libro de Hebreos, el capítulo 5 que estamos compartiendo, del versículo 5 en adelante, dice: así tampoco Cristo, dice, se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino al que le dijo, ¿ya? Jesucristo, cuando vino a esta tierra, nunca entonces se glorificó ni se exaltó a él mismo. Todo lo que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra, ¿verdad?, lo hizo, dice, para que el Padre fuese glorificado en él. Incluso dice que él, cuando vino, trajo el reino de Dios, o sea, el reino de los cielos, el reino del Padre, porque él nos vino a mostrar el amor del Padre. A Dios el Padre nadie le vio jamás, sino que el unigénito Hijo de Dios que estaba en el seno del Padre, él le dio a conocer cuando vino a esta tierra. Entonces, Jesucristo trajo entonces el reino de Dios, trajo la imagen del Padre a la tierra. ¿Para qué? Para que nosotros, ¿verdad?, todos los hombres, desde tiempo antiguo hasta hoy, pudiéramos mirar entonces a Dios cara a cara a través de Jesucristo, porque a través de Jesucristo los hombres han mirado a Dios cara a cara, y hoy día también nosotros por fe. Y saber entonces que Dios es un Dios misericordioso, un Dios lleno de amor y lleno de bondad hacia con todas las personas, y hacia con todo el mundo entero, ¿ya? Jesucristo entonces dice que Él no vino, ni así tampoco, dice, Cristo se glorificó a sí mismo, sino, dice, ni haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo, ¿ya? Jesucristo, ¿verdad?, cuando estuvo acá en la tierra, cierto día, ¿verdad?, unos escribas o fariseos le preguntaron a Pedro, a sus discípulos, ¿por qué el maestro no pagaba sus impuestos? ¿Ya? ¿Por qué no pagaba sus impuestos? Si Jesucristo entonces pagase los impuestos, ¿verdad?, en este caso quedaría puesto como que no era en este caso un profeta, ni tampoco era el Hijo de Dios, ni era el Mesías. Y si no los pagaba, también quedaba en este caso transgrediendo, ¿verdad?, la ley que había en ese tiempo también en el pueblo de Israel, que había que llevar las ofrendas. Solamente los que estaban excepto de estas ofrendas eran los sacerdotes, los profetas, ¿verdad? Y Jesucristo, como era el Señor, ¿verdad?, Él estaba excepto de esto. Pero el Señor, ¿verdad?, como Él no vino a exaltarse, y como no vino tampoco a generar problemas a este mundo, sino que mandó entonces a Pedro, ¿verdad?, ese día, que fuese, ¿verdad?, a pescar, y que dentro de ese pez había encontrado entonces 2 dracmas, ¿ya?, con la cual iba entonces a pagar tanto el impuesto de Pedro como también el impuesto de él. Pero Jesucristo, amigos y hermanos, aunque aquí la Escritura dice
que Jesucristo no se glorificó a sí mismo, ni haciéndose sumo sacerdote, Él sí era sumo sacerdote. La Biblia lo declara, y aquí también dice que aunque Cristo no se hizo, ni tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, diciendo que era sumo sacerdote, sino el que le dijo. ¿Ya quién le dijo que era sumo sacerdote? El Padre. Aunque Cristo no dijo que él era sumo sacerdote, pero sí el Padre ya había declarado a través de las Escrituras, diciendo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Ya? El Padre entonces, cuando introduce al primogénito en el mundo, que es a Cristo Jesús, le dice entonces: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Jesucristo, ¿verdad?, era y es sacerdote para siempre, como también Él lo es y es Dios como el Padre, ¿ya? Pero Él, como no vino a exaltarse, no vino a glorificarse, sino que vino entonces a traer el reino de Dios, vino entonces a hacer el sacrificio por todos nosotros, vino a poner su cuerpo en expiación, ¿verdad? Él se dio por todos nosotros, ¿para qué? Para que todos hoy día alcanzásemos entonces el perdón de todas nuestras transgresiones, de todas nuestras faltas, y la vida eterna, la cual solamente está entonces en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice que aunque era hijo, por lo que el Padre, o sea, por lo que era hijo, por lo cual padeció y aprendió obediencia. Y aunque era hijo de verdad, porque el Padre dice que le llama hijo cuando lo introduce en el mundo, ya dicen: lávenle todos los ángeles del cielo. Cuando lo introduce en el mundo, el Padre dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y aquí dice que aunque era hijo y aunque era sumo sacerdote y aunque era Dios en los cielos, Él cuando vino se despojó de toda esa, de todo ese, podemos decir, de todo ese poder, de toda esa deidad, ¿ya? Y entonces vino en una forma de hombre semejante a las nuestras. Y aunque era hijo, por lo que padeció obediencia, ¿ya? Y así, siendo Él sabía lo que Él era, ¿verdad?, quién era. Pero en toda esta condición, Jesucristo, ¿verdad?, se sometió a obediencia al Señor. Se sometió, dice que aunque era hijo, por lo que padeció y aprendió obediencia. ¿Cuál fue ese sometimiento y esa obediencia? Bueno, hacer la voluntad entonces del que le había enviado. ¿Qué venía a hacer el Señor? Él venía entonces a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿De qué forma se podía, en este caso, salvar, alcanzar al mundo, a todas las personas? Era verdaderamente poniendo a un cordero, pero en este caso sin mancha, un cordero perfecto para hacer el sacrificio de una vez y para siempre por el mundo entero. Y ese cordero y esa ofrenda, ¿verdad?, que agradó a Dios, fue su propio Hijo Jesucristo, cuando vino entonces, ¿verdad?, y puso su vida en la cruz del Calvario por todos nosotros. Esa fue entonces la ofrenda perfecta, donde el Padre ahora ha quedado satisfecho, ¿verdad?, porque a través entonces de Jesucristo, todas las personas en todo el mundo tenemos entonces este privilegio de poder acercarnos hoy por medio de su Hijo Jesucristo, ¿verdad?, hacia con el Padre. Y dice en el versículo 9: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Ya? Vino entonces el Señor, habiendo primeramente aprendido obediencia, como dice aquí en el versículo 8, aunque era hijo, por lo que padeció y aprendió obediencia. ¿Ya? Después vamos a ver los padecimientos de él. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Jesucristo entonces es el autor de eterna salvación. No hay otra persona, no hay otra identidad, no hay otra deidad quien pueda entonces darnos el perdón de nuestras faltas, la vida eterna y la reconciliación con el Padre, sino que la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, señala a una sola persona, y esa persona es Jesucristo el Señor, el Dios Todopoderoso. Vino entonces a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. ¿Ya?
Y hoy lo que estamos haciendo en este día, tratando, ¿verdad?, de obedecer al Señor. Tratando entonces de poder acercarnos a Él y poder poner podemos decir, por obra estas palabras. Aunque no la podemos hacer completamente. Es difícil que un hombre pueda hacer toda la voluntad del Señor. Porque si sí pudiese hacer la voluntad del Señor y guardar y hacer todos sus mandamientos, entonces ¿para qué Cristo hubiese venido a la tierra? Si el hombre se podía haber salvado por sí mismo. Por tanto, el Señor, sabiendo que éramos polvo, que éramos débil, tuvo que venir Él entonces a ser, ¿verdad?, a ser autor de eterna salvación para todas las personas, ¿ya? Porque sin Cristo no hay forma entonces de que podamos estar reconciliados hacia con el Padre. Solamente Jesucristo, al morir puro, santo, sin pecado en la cruz del Calvario, ¿verdad?, Él es el que nos santifica hoy en día. Nosotros somos santificados por Él, y por medio de su sangre vertida en la cruz, que esa sangre que lavó, que limpió nuestras faltas, nuestros pecados, por medio de esa sangre, cuando recibimos al Señor, el Padre ahora nos ve perfecto como su Hijo. Bendito sea entonces el nombre del Señor. Versículo 10. Y nuevamente, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según nuevamente el orden de Melquisedec. ¿Ya? Jesucristo entonces, ¿verdad?, era Dios en los cielos, y era sumo sacerdote, y hoy nuevamente es sumo sacerdote, ¿ya? Y Él se presentó ahora ante el Padre, no con sangre ahora de animales, sino con su propia sangre, y ha hecho una expiación por el pecado desde una vez y para siempre. Entonces, en el versículo 8 decía, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, ¿ya? Y también decía en el versículo 7, decía que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos, mire, dice que en los días cuando Él estaba en cuerpo, en carne de esta tierra, dice que ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrima, al que le podía librar de la muerte, o sea, al Padre. Cristo cuando estuvo en esta tierra, padeció mucho. Muchos sufrimientos estuvieron sobre Él. Y Él, ¿verdad?, todo este ruego, toda esta súplica, la entregaba al Padre. Dice, porque el Padre lo podía librar de la muerte. Fue oído, dice, a causa de su temor reverente. Y en este sufrimiento, ¿verdad?, de agonía, Cristo fue oído, y fue entonces oído por el Padre, en cual el Padre entonces envió desde el cielo ángeles para fortalecerlos en la hora final, donde tenía que acabar con la obra redentora, para que el hombre entonces fuese reconciliado desde una vez y para siempre hacia con el Padre. Y vamos a ver esto aquí en el libro de el Evangelio de San Lucas. Si vamos un poco más atrás, vamos al Evangelio de San Lucas, donde habla entonces aquí en el versículo 7 de Hebreos sobre los ruegos, ¿verdad?, de Jesucristo, los ruegos, las súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor irreverente. Y aquí estamos en el Evangelio de San Lucas, el capítulo exactamente de San Lucas, el capítulo 22, Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 39 al 44. Versículo 39 al 44 dicen así de esta manera: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó, dice, a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él, dice, se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué decía en Hebreos? Lo que estamos compartiendo. ¿Cómo el Señor entonces, aquí en Hebreo, dice que Cristo en los días de su carne, cuando estaba en cuerpo y alma, en carne en este lugar, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte? Y fue oído a causa de su temor irreverente. Jesucristo, ¿verdad?, en un cuerpo humano como el nuestro,
padeció todo esto por causa nuestra, ¿verdad? Y aquí vemos entonces al Señor, al autor de eterna salvación, orando y rogando al Padre, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aquí vemos, ¿verdad?, cómo se está sometiendo a obediencia. Aunque vemos, y aunque Jesucristo ve lo que se le viene que va a ser tomado preso, vaya a ser llevado, va a ser interrogado, va a ser golpeado, se va a quitar su ropa, luego se le va a azotar, se le va a coronar de espinas, se van a burlar de él, luego va a ser, en este caso, crucificado y muerto. El Señor sabía lo que tenía que hacer. Sabía que de esta manera Él iba a expiar, iba a quitar el pecado de una vez y para siempre al hombre. Y de esta manera también Él iba a quitar las llaves de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que era el diablo. Entonces el Señor, ¿verdad?, vemos aquí en este lugar cómo Él, ¿verdad?, oraba entonces al Padre, sabiendo entonces lo que se le venía, diciendo: Padre, si quieres, pasa entonces de mí esta copa, o pasa de mí esta hora. Pero al mismo tiempo le dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque Cristo estaba en un cuerpo humano. Si Cristo hubiese estado como Dios aquí en la tierra, como Dios, no se hubiese preocupado de esas cosas. Pero como estaba en un cuerpo humano, Él sentía el dolor como nosotros cuando nos pinchamos, cuando nos martillamos un dedo, ya, o cuando nos apretamos con la puerta, o ya sea lo que nos pase, ¿verdad?, en nuestro cuerpo, sentimos el dolor. Y muchas veces las molestias por varios días. Las personas cuando sufren accidentes, si quiebran una pierna, nunca quedan después bien. ¿Ya? Aquí Cristo, ¿verdad?, Él realmente está viendo todo el dolor y todo el sufrimiento que se le viene encima. Y ora entonces al Padre. Y entonces le dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces inmediatamente dice en el versículo 43 del Evangelio de San Lucas, capítulo 22, del Evangelio de San Lucas, capítulo 22, en el versículo 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Aquí vemos entonces que el Padre, ¿verdad?, envía a este ángel del cielo para fortalecer, en este caso, a Jesucristo, a su Hijo Jesús, al primogénito, ¿verdad? ¿Para qué? Para que entonces pueda hacer esta obra redentora, para que el mundo entonces ahora esté reconciliado hacia con el Señor. Vemos aquí entonces esta agonía del Señor, ¿verdad? Y vemos este sometimiento de Cristo, ¿verdad?, que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, ¿ya?, obedeciendo hasta el último momento. Y ahí entonces aparece este ángel, ¿verdad?, y le fortalece. Y estando, dice Jesucristo, en agonía, aquí dice que en el 44, y estando Jesús en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Ya? Ese era entonces el sufrimiento, la agonía que había en su alma, en su espíritu. Su cuerpo, su espíritu se estaba estremeciendo dentro de él, sabiendo todo entonces lo que se le venía. Por eso en Hebreos encontramos, ¿verdad?, en Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice: Cristo en los días de su carne, cuando vino en cuerpo acá a esta tierra, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, o sea, al Padre. Por lo cual fue oído, y ¿qué hizo el Padre? Le envió, ¿verdad?, un ángel del cielo. Él lo oía todas las cosas, él sabía lo que estaba pasando, pero él no podía sacarlo, ¿verdad?, de este mundo y llevárselo, en este caso, al reino de los cielos. O no podía, en este caso, librarlo del Calvario, de la muerte. Sino que hizo el Padre, vino y lo fortaleció, para que entonces, ¿verdad?, su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, pudiera entonces, con su muerte, poniendo su vida en rescate por nosotros, hoy día darnos el perdón, la salvación, ¿verdad?, hacia todo el mundo. Vemos aquí entonces cómo el Señor, ¿verdad?, en su agonía, en su padecimiento, ¿verdad?, viene entonces este ángel, porque el Señor, ¿verdad?, estaba, en este caso, ahí en Getsemaní, en su último momento, a punto, ¿verdad?, de acabar con la obra redentora que el Padre había enviado. Primero estaba predicando el Evangelio, pero aquí le faltaba lo último, el poner su vida ahora por sus amigos. Entonces, dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Versículo 45.
Y cuando versículo 45, bueno, después habla, y cuando ya se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. ¿Ya? Los discípulos también estaban tristes por esta agonía, ¿verdad?, que el Señor tenía. Los discípulos ese día veían que Jesucristo, ¿verdad?, estaba diferente a otros días, porque aquí encontramos la escritura que vino 3 veces, ¿verdad?, y lo encontró, en este caso, durmiendo. Pero Jesús estaba ese día, estaba muy triste, ya estaba en agonía, oraba más intensamente, sus sudores eran como gotas de sangre que caían a la tierra. Entonces el libro de Hebreos, ¿verdad?, nos dice que aunque padeció todo esto, aunque sufrió, ¿verdad?, pero él se hizo obediente hasta la muerte de cruz, y habiendo sido, dice, perfeccionado, ya, en la obediencia, en el sometimiento al Padre, vino a ser ahora autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y eso es lo que estamos haciendo hoy día, tratando entonces de obedecer su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Tocando entonces este tema, ¿verdad?, Jesucristo, autor de eterna salvación, como está escrito entonces ahí en Hebreos capítulo 5, versículo número 9. Vamos a ver, si vamos al libro de el Evangelio de San Juan, un poco más adelante, San Juan, aquí estamos. San Juan, el capítulo 10, San Juan capítulo 10, versículo 13 al 18, dice así de esta manera. San Juan, el libro del Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 13 al 18. Dice así la Escritura: así que el asalariado huye porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Mas dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, y tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aquí entonces vemos nuevamente, ¿verdad?, Jesucristo, ¿verdad?, sometiéndose a obediencia al Padre, cumpliendo, ¿verdad?, esta misión que Él traía desde el cielo, de entonces de acercarnos hacia con Él, de reconciliarnos, ¿verdad?, de sacar entonces esa barrera que había entre el hombre y Dios, ¿verdad?, que nos separaba. Ahora Jesucristo nos dejó un camino expedito hacia los cielos, ya que por el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, podemos ahora acercarnos directamente al Padre. Entonces dice aquí en San Juan capítulo 10, versículo 13, dice: así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Si Jesucristo no hubiese sido, ¿verdad?, la persona que se dijo que era el Mesías, que era el Hijo de Dios, ¿verdad?, que venía con esta misión de buscar y salvar lo que se había perdido, que Él no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvarnos, ¿ya? Él vino a salvarnos, a darnos perdón, vida eterna. Si Jesucristo hubiese sido asalariado, si no hubiese sido el Hijo de Dios, si no hubiese sido un profeta, si no hubiese sido el Mesías, simplemente no hubiese ido a la cruz del Calvario, no se hubiese sometido a obediencia, como dice en Hebreos. Pero ¿por qué vemos a Jesucristo sometido a obediencia? ¿Por qué lo vemos orando en Getsemaní, en gran agonía, donde dice que su plegaria, su oración, dice que Él daba gritos, ¿ya? Dice que daba gritos al Padre, diciendo: si hay otra forma de que el mundo sea salvo, pasa de mí esta copa. Pero Jesucristo, ¿verdad?, como era el pastor de pastores, como era el Señor, ¿verdad?, y como a Él les importan las ovejas, porque Él no es asalariado, Él no es un impostor, sino que el Hijo de Dios, el mismo Padre lo dice así, ¿verdad?, y lo declara Hijo de Dios. Dice: así que el asalariado huye
porque es asalariado y no le importan las ovejas. Si él hubiese sido la persona que dijo ser y no lo era, simplemente se hubiese, ¿verdad?, escapado y no hubiese ido al Calvario. Pero Jesucristo, amigo y hermano, es el Señor, es quien dijo ser, es el Hijo de Dios, es Dios también, ¿verdad?, que se despojó de todo poder en los cielos y vino a esta tierra en una forma humana. Hoy día, ¿verdad?, dice que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Cuántas personas, verdad?, que en este caso Jesús deja este ejemplo? Todo aquel entonces que huye y deja a las ovejas o deja a las personas tiradas es un asalariado y no le importan las ovejas. Pero ¿qué hace un buen pastor, un buen ministro del Señor? ¿Qué hace? ¿Verdad? Dice que llega a este extremo de poner su vida por las ovejas. Siempre está ahí buscándolas, ¿verdad?, alentándolas. ¿Para qué? Para llevarla entonces a un buen redil. Jesucristo entonces, amigos y hermanos, demostró ser Él el Señor, de tal manera que Él puso su vida en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Por qué? Porque Él no era un asalariado, Él no era, ¿verdad?, un falso maestro, un falso Mesías, un falso Cristo, sino que Él era un genuino, un verdadero, el fiel Hijo de Dios. Por eso Él entonces se sometió a obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. El versículo 14 del capítulo 10 del Evangelio de San Juan. Dice el Señor Jesús: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Ya? Así como el Padre, dice, me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Dice que así como el Padre me conoce, ¿verdad? Esta relación había en los cielos y hoy día nuevamente está allá. Así como el Padre conocía a su Hijo, ¿verdad? Y dice, yo le conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Por eso dice que Él entonces puso su vida por nosotros. También dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Ya estaba hablando de las ovejas que no eran, en este caso, de Israel, que éramos nosotros, los gentiles. Y hablaba entonces de los gentiles, diciendo, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un solo pastor. Ahora, de dos pueblos, ¿verdad?, ha hecho uno solo. De Israel y los gentiles ha hecho uno solo, un solo rebaño y un solo pastor, el cual es Jesucristo. Este pastor entonces que puso su vida por las ovejas. Bendito sea el Señor. Sigamos. Versículo 17. Por eso dice, me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nuevamente aquí, ¿verdad?, estamos hablando de la obediencia de ahí, de Hebreos, ¿verdad?, que estamos leyendo el capítulo 5. Cómo entonces el Padre, ¿verdad?, Jesucristo, cuando el Padre envía a su Hijo a esta tierra, cómo entonces su Hijo Jesús, ¿verdad?, se somete a obediencia de tal manera, ¿verdad?, que dice aquí en el versículo 17, porque por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Decía entonces en hebreo que Cristo, ¿verdad?, en el versículo 5, versículo 8, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Ya? Traía también, ¿verdad?, este mandamiento del Padre de poner su vida. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volverla también a tomar. Estaba hablando de poner su vida en el Calvario, en rescate de todos nosotros, pero también estaba hablando de volver a tomar su vida después al tercer día, cuando, ¿verdad?, es sepultado. Está hablando de tomar nuevamente su vida y resucitar de entre los muertos. Y eso es lo glorioso. Cristo está resucitado. Cristo está hoy a la diestra del Padre. Él es sacerdote para siempre y está cada día intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Ya? Intercediendo por cada uno de nosotros con su propia sangre. Versículo 18. Nuevamente aquí dice, nadie me quita la vida, dice el Señor Jesús, sino que yo de mí mismo la pongo y tengo poder para volverla a tomar. Y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Por qué? Porque este mandamiento recibí
de mi Padre, dice el Señor. ¿Ya? Así entonces vemos el padecimiento de Jesucristo, ¿verdad? Cómo Él entonces tenía que cumplir la Escritura, cómo Él, ¿verdad?, se dispuso entonces ir hasta lo último, ¿verdad?, de dejarse entonces injuriar, matar. ¿Para qué? Para que hoy entonces nosotros gocemos, ¿verdad?, de esta reconciliación hacia con el Padre por medio de Él, de Jesús de Nazaret. Bendito sea el Señor. Sigamos compartiendo. Tocando entonces el tema de Hebreos capítulo 5, versículos 5 al 10, donde tomamos la palabra de ahí del versículo 9, donde dice: Jesucristo, autor de eterna salvación. Jesucristo, autor de eterna salvación. Él dice que nos da eterna salvación, no nos da salvación por un instante, por unos días, por unos meses, sino que Él vino a hacer esta obra. ¿Para qué? Para darnos salvación eterna, o sea, salvación perpetua. Una vez que usted hace a Jesucristo el Señor de su vida, Él entonces le imparte salvación eterna, perpetua, la cual no será jamás revocada. Bendito sea entonces el nombre del Señor. Vamos a ver aquí. Estábamos en Isaías, vamos a ver, libro de Isaías, el Antiguo Testamento. Isaías, el Antiguo Testamento, el capítulo 53, donde también habla entonces del sometimiento, del sufrimiento entonces de Jesucristo. Isaías, capítulo 53, versículo 4 y 5 dice así de esta manera: ciertamente llevó nuestras enfermedades. Está hablando de Jesús de Nazaret. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Ya? Aquí también estaba ya profetizado lo que el Señor iba a hacer, cómo entonces se iba a someter, ¿verdad?, al Padre en obediencia. Y lo veíamos ahí entonces en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 22, versículo 39 al 44, cómo el Señor, ¿verdad?, hasta en los últimos momentos sometió a obediencia al Padre, diciendo: Padre, mas hágase tu voluntad y no la mía. Aquí vemos, dice que el profeta Isaías, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 53, versículo 4, ciertamente dice: Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Dice que sufrió nuestras enfermedades. ¿Cuáles nuestras enfermedades? Bueno, nuestra enfermedad que teníamos, generalmente la enfermedad más grande que había en el hombre era la separación con el Señor. Esa es la enfermedad más grande. ¿Ya? Acá encontramos en el versículo 5, dice que el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando el Señor muere en el Calvario, dice que por su llaga fuimos curados. ¿Curados de qué? La llaga que había, la enfermedad que había en el hombre, era una enfermedad de muerte perpetua. Cuando Cristo entonces muere, ¿verdad?, y dice: por su llaga fuimos curados, fuimos entonces curados de la muerte segunda. ¿Ya? Porque el Señor entonces ha venido a impartirnos ahora vida eterna. Aunque la muerte física, ¿verdad?, nos va a encontrar cualquier momento en nuestra vida, vamos a tener que partir de esta tierra, ir al sepulcro, ir a la tierra, porque del polvo fuimos tomados, al polvo volveremos, así que no viene el Señor antes. Ciertamente la muerte física nos va a tocar, pero la muerte segunda no, porque Cristo padeció por esa muerte segunda por nosotros. Esa enfermedad que había entonces de la muerte segunda en nosotros, Cristo, ¿verdad?, la pagó. Él entonces ha prometido ahora darnos vida eterna. El Señor ha prometido en su palabra que Él nos guiará aún más allá de la muerte, estará hacia con nosotros. Bendito sea entonces el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Jesucristo es autor de eterna salvación. Sigamos, veamos otro libro. Vamos a ver Efesios, tocando el tema entonces esto de Hebreos, ahí del capítulo 5, versículos 5 al 10, donde habla entonces, ¿verdad?, de el padecimiento del Señor
y cómo se sometió, ¿verdad?, a obediencia al Padre, y con esa obediencia vino a ser autor entonces de eterna salvación, cuando hizo entonces la obra redentora en el Calvario. Vamos a ver Filipenses. Filipenses el capítulo 2. A ver. Filipenses capítulo 2. Si lo encontramos por aquí, Efesios... Vamos buscando aquí, en esta Biblia. Entonces estábamos tocando el tema ahí de Hebreos, ¿ya? Donde Jesucristo entonces es autor de eterna salvación. Filipenses, estamos aquí. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11, dice así de esta manera. Filipenses capítulo 2, versículo número 6 al 11. Versículo 6 al 11 de Filipenses dice así de esta manera. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Está hablando de quién? De Jesucristo. Jesucristo, ¿verdad? Sabemos que estando en los cielos era Dios. Al venir a esta tierra vino en un cuerpo de hombre humano como el nuestro, pero aún dice que el cual, siendo en forma de Dios aquí en la tierra, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que hizo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma humana, ¿ya? Para que entienda, tomando forma humana, forma de hombre, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿ya? Nuevamente aquí lo vemos, en este libro de Filipenses, ahora en el versículo 8. Dice que haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como lo leíamos anteriormente en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 22, cuando el Señor, ¿verdad?, oraba: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aquí vemos entonces a Jesucristo, ¿verdad?, que estando entonces en la condición humana, en la condición de hombre, ¿verdad?, en esa condición, sabiendo todo el dolor, el padecimiento que se venía encima de él, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, ¿ya?, hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también, el Padre, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, o sea, hasta lo más alto, hasta lo más sublime, ¿ya?, del universo, hasta lo más sublime, ¿verdad?, de todo el mundo, del universo entero. Lo exaltó hasta lo más alto. Y le dio ahora un nombre que es por sobre todo nombre, ¿ya? Para que entonces en el nombre de Jesús de Nazaret se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ahora, todos los seres que habitan, ya sea, dice aquí, los que están en los cielos, en la tierra o debajo de la tierra, ya sean principados, potestades, ¿ya? Todo esto, ¿verdad?, el universo entero, los planetas, todo ahora se someten al nombre que está por sobre todo nombre y obedecen a ese nombre que es el nombre de Jesús, ¿ya? Entonces el Padre, ¿verdad?, después de ver a su Hijo haberse sometido entonces a todo este tipo de sufrimiento, ¿verdad?, en obediencia a Él y en obediencia, ¿verdad?, y en amor hacia con nosotros, porque era la única forma de que el mundo fuese salvo, ¿ya?, de que el hombre, sus pecados fueran perdonados y así también obtuviese la vida eterna. Jesucristo entonces se humilló. Estando entonces en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De tal manera, dice, que no abrió su boca para defenderse, ¿ya? Y estando entonces en esta condición de hombre, se humilló hasta la muerte de cruz, por lo cual, ¿verdad?, recibió también la recompensa, en este caso, del Padre, del Dios Todopoderoso. Dice, por lo cual también el Padre también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo sublime, y le ha dado un nombre el cual es por sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque Jesucristo es autor de eterna salvación. Solamente a través de Él entonces podemos acercarnos al Padre, y en Él tenemos vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Para que entonces ahora, en el nombre de Jesús,
se doble toda rodilla, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y para que también todo ser, ¿verdad?, que vive, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo ahora es Señor, para la gloria de Dios Padre. Bendito sea el Señor. Así, ¿verdad?, vemos entonces a Jesús de Nazaret sometido, ¿verdad?, a esta obediencia tan gloriosa, ¿verdad?, que vino a hacer cuando vino entonces al Calvario a poner su vida en rescate de todos nosotros. Veíamos aquí en Hebreos, donde estábamos compartiendo, que era aquí Hebreos, ¿verdad?, el capítulo 5, donde empezamos, el versículo 7, donde dice: y Cristo en los días de su carne, cuando estuvo en un cuerpo humano acá, cuando se despojó de todo lo que era Dios, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima al que podía librarle de la muerte, y fue oído, ¿verdad?, por el Padre a causa de su temor irreverente. Y aunque era hijo, ¿verdad?, declarado por el Padre, por lo que padeció y aprendió obediencia. Por esto también el Padre entonces ahora aquí, en Filipenses que leíamos, ¿verdad?, dice que ahora le ha exaltado por sobre todo. Por sobre todo. Bendito sea el Señor. Vamos a ver Evangelio de San Juan. Si encontramos aquí mismo Evangelio de San Juan. San Juan, el capítulo 4. ¿Sí? San Juan, capítulo 4. Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 31 al 34, dice así de esta manera. San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 4, 31 al 34, dice así. Entre tanto, aquí, ¿verdad? Entre tanto, dice, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Le decían al Señor: maestro, porque Rabí quiere decir maestro. Le decían diciendo: Rabí, maestro, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Entonces el Señor Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Aquí nuevamente vemos a Jesucristo, ¿verdad?, claro en los planes, ¿verdad?, y propósitos del Padre, ¿verdad?, hacia con el mundo. Dice que la comida de él, dice, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del Padre. ¿Y cuál era la voluntad, verdad? Llevar entonces en cumplimiento, ¿verdad?, todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos, ¿ya? Que el Cristo entonces iba a padecer y que iba entonces, ¿verdad?, a resucitar, que iba a morir y resucitar al tercer día. ¿Para qué? Con el fin y propósito, ¿verdad?, de alcanzar a todo el mundo de esta forma. No solamente da ahora salvación a Israel, sino que a todos nosotros, ¿verdad?, incluidos los gentiles, que éramos nosotros. Mi comida entonces es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Y cuál era acabar su obra? La obra redentora era entonces que tenía que ir, ¿verdad?, y poner su vida en el Calvario. Esa era la obra redentora, donde tenía entonces que derramar su sangre pura, sin mancha, ¿verdad?, para que esa sangre, ¿verdad?, del Cordero puro y perfecto, que era el Cordero, el Hijo de Dios, pudiera entonces redimir el pecado que había dentro de los hombres, que había dentro de nosotros. Esa sangre entonces ahora, cada vez que una persona se acerca al Señor, inmediatamente hace remisión, ¿verdad? Hace remisión, limpia, saca, extrae toda iniquidad de nosotros, nos da el perdón y nos regala, en este caso, la vida eterna, y nos declara hijo de Dios. Bendito sea entonces el Señor. Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 31 al 34. Estamos entonces en el 34. Jesús entonces le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe entonces su obra. ¿Y cuándo acabó su obra? Cuando está, ¿verdad?, ¿se acuerdan?, crucificado en el Calvario. Cuando al momento de ya expirar su último suspiro dijo: Padre, todo ha sido consumido. La obra entonces que el Padre le encomendó a su Hijo Jesús, ¿verdad?, de venir entonces a expiar el pecado de todos nosotros, acabó entonces en la cruz del Calvario,
cuando Él entonces entrega su espíritu al Padre. Todo ha sido cumplido, todo ha sido consumido, ¿ya? Toda la escritura entonces de los profetas, de la ley de Moisés y los salmos, fue cumplida ese día, ¿verdad?, en el Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver otro libro, tocando el tema entonces con este tema que estamos compartiendo: Jesucristo, autor de eterna salvación. Solamente, amigos y hermanos, Jesucristo es quien nos puede dar entonces el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. No hay ninguna otra identidad, no hay ningún otro camino en que nos podamos acercar al Señor. No hay nadie más que pueda a nosotros, en este caso, justificarnos. Ni aun los hombres más grandes que están aquí escritos en la Biblia, ¿verdad?, en la Escritura. Nadie nos puede justificar ni ayudar. Solamente Jesucristo. A Él tenemos entonces que honrarle, glorificarle, ¿verdad?, y seguirle a Él. Y bendecir su nombre, darle gracias cada día, ¿verdad?, por lo que Él ha hecho y por lo que está haciendo cada día hacia con nosotros, ¿verdad? Y poder también compartir con otros esta salvación tan grande y gloriosa que el Padre entonces impartió a través de su Hijo Jesús. Vamos a ver el Evangelio de San Juan, si lo encontramos aquí al ladito, el capítulo número 6, ¿sí? Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 35 al 40. Versículo 35 al 40, donde dice así de esta manera: Evangelio del apóstol San Juan, capítulo 6, versículo 35 al 40. Jesucristo dice así de esta forma: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Ya? Más os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Ya? Bendito sea el Señor. Aquí vemos entonces a Jesucristo ahora, ¿verdad?, declarando y diciendo: yo soy el pan de vida. Para el pueblo de Israel, ¿verdad?, esta palabra, inmediatamente cuando Jesús se declara y le dice así: yo soy el pan de vida, y al que me viene nunca tendrá hambre, les recordó, ¿verdad?, la salida de Egipto, del Éxodo, cuando salieron, ¿verdad?, de la esclavitud, cuando cruzaron, en este caso, el Mar Rojo al otro lado, donde el Señor, ¿verdad?, les dio de comer pan del cielo, el cual se llamaba maná, que es pan del cielo. Pero ahora Jesús dice que Él es el verdadero pan del cielo, ¿ya? Yo, dice, soy el pan de vida, dice, ¿ya? El otro solamente era pan que alimentaba los vientres, pero ahora Jesucristo dice que Él es el pan de vida, y el que en mí viene, dice, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, ¿ya? Verdaderamente, amigos y hermanos, Jesucristo es este pan. Y vemos a Jesucristo, ¿verdad?, en ese día cuando en el último día, antes de que fuese a Getsemaní, en esa agonía, lo vemos compartiendo ese día con sus discípulos la última cena, ¿ya? Donde tomando también, ¿verdad?, un pan, lo parte en pedazos y se lo da a sus discípulos diciendo: comed, porque este es mi cuerpo, el cual era su cuerpo, ¿verdad? Estaba mostrando en ese pan, estaba poniendo un ejemplo que ese pan representaba su cuerpo, su carne, que así como Él lo partió en 12 pedazos, iba a ser partido por todos nosotros. ¿De qué forma? Con el látigo cayendo sobre sus lomos, sobre su cuerpo, con la corona de espina puesta en su cabeza, con el palo que le pegaban en su cabeza, ¿ya?, con los azotes que recibió, y luego con la crucifixión.
su cuerpo entonces iba a ser partido por nosotros. Él entonces es el verdadero pan. Y ese pan, ¿verdad?, se dio por el mundo entero. Dice, yo soy el pan de vida, y el que en mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Ya? Más dice, os he dicho, y aunque me habéis visto, dice, no creéis. Y ese día, ¿verdad?, diciéndole también a sus apóstoles y a toda la gente que estaba alrededor, y aunque os he visto, o me habéis visto, no creéis. Y así hasta el día de hoy. ¿Cuánta gente, verdad, le cuesta entonces creer esto? Pero, verdad, el Señor está invitando a este día a que podamos entonces poner nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo. ¿Ya? Declarar entonces y reconocer que Jesucristo es Señor para la gloria del Padre, y que solamente en Él hay salvación, que solamente en Él hay perdón de pecados, y que Él está con sus brazos abiertos, esperando a que nosotros entonces podamos acudir a esta fuente de agua que salta para vida eterna, la cual es Jesús. Versículo 37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que me viene no le echo fuera. Esto también es glorioso. El Padre entregó entonces este mundo, toda la tierra, todos los que habitamos en ella, y los que han habitado y los que habitarán más adelante en todas las generaciones, el Padre entonces la entregó en las manos de Jesucristo. Todo el mundo hoy día estamos en las manos del Señor Jesús. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Y Jesús también declara que el que viene a Él, Él no le va a echar fuera. O sea, Jesucristo no es como los hombres, que miramos la apariencia, miramos los errores, ¿verdad?, que miramos el pecado visible muchas veces y condenamos a las personas por su condición de vida y diferentes cosas. Pero Jesucristo dice que todo el que viene a Él, Él no le echa fuera. Porque Él no vino a este mundo para perder a las personas, para perder las almas, sino que Él vino a este mundo ¿con qué propósito? Salvar al hombre, salvar a esta humanidad. Entonces, lo que hay que hacer, ¿verdad?, es venir al Señor. Y Él después trabajará en nosotros. Él nos ayudará, ¿verdad?, a que con el tiempo nos podamos perfeccionar y ser entonces también, como Él fue obediente hasta la muerte, también nosotros, ¿verdad?, podamos después con el tiempo, con la ayuda de Él, con la ayuda del Espíritu de Dios, poder entonces también someternos a obediencia al Señor. Pero eso no se hace ni se consigue de la noche a la mañana, ¿verdad? El Señor tiene que tratar con nosotros. Pero Dios, ¿verdad?, es misericordioso. Jesucristo entonces hoy está invitando a todas las personas, a toda la gente. Dice que todo entonces lo que el Padre dice me da, vendrá a mí. ¿Y qué le dio el Padre? Todas las personas de este mundo. Así que hoy es la oportunidad, es el día en que usted entonces pueda venir al Señor. Él no va a estar, ¿verdad?, apuntando con el dedo, ese dedo que apunta a la gente hoy día, ¿verdad?, apuntando y condenando. No, Jesucristo está, ¿verdad?, con sus brazos abiertos para recibirle, para consolarle, porque Él conoce los sufrimientos, Él conoce el padecimiento suyo, y Él conoce nuestra condición, ¿ya? Y Él sabe por qué venimos así, por qué somos de esta forma. Pero Él, ¿verdad?, nos va a dar entonces de este pan de vida, ¿verdad?, del cual la gente está ansiosa muchas veces dentro de ellos, tienen un hambre, una necesidad, y esa necesidad, ese vacío solamente lo puede llenar Jesucristo, porque Él es el pan de vida, y Él es el agua que salta para vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Así que el que me viene, dice, yo no le echo fuera. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Venir entonces, ¿verdad?, a los brazos, a los pies del Salvador. No ir tras una religión, no ir tras una congregación, sino que ir tras el autor, ¿verdad?, de eterna salvación, el cual su nombre es Jesús de Nazaret. El nombre el que está por sobre todo nombre. Y Él entonces dice que no nos echará fuera. Versículo 38 del Evangelio de San Juan, del capítulo 6 que estamos leyendo. Versículo 38. Dice de esta manera: porque he descendido del cielo, es Jesús hablando, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, ¿verdad?,
sino la voluntad del que me envió, o sea, la voluntad del Padre. Y esta, dice, es la voluntad de mi Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, ya, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Todo entonces, ¿verdad? Los que vienen a las plantas del Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso Él dice, que todo, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que me viene, yo no le echo fuera. Y cuando una persona entonces viene a las plantas, a los pies del Salvador, a Jesucristo, ¿verdad? Dice que, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite, ¿cuándo? En el día postrero, dice, en el día final, ¿verdad? Cuando Él venga, en un tiempo muy cercano, cuando venga con majestad, con gran gloria de los cielos, con trompeta, con ángeles, ¿verdad? En su venida gloriosa. Entonces dice que en ese día postrero, Él entonces no resucitará, sino que dice, lo resucitaré en el día postrero. Así como Cristo murió y resucitó al tercer día, Él también nos da esta palabra y nos dice que también Él nos va a resucitar, porque Él es, ¿verdad?, la resurrección y la vida. Cristo ya lo demostró de que tiene el poder para resucitar. Él vino a esta tierra con un propósito de poner su vida, porque ese mandamiento había recibido del Padre, de poner su vida y también de volverla a tomar. Cuando Lázaro estaba muerto, ¿verdad? Ya hacían 3 días que Lázaro estaba muerto en el sepulcro. Él fue y le dijo, Lázaro, sal fuera. Vimos otra resurrección, el poder del Señor. Vemos cuando la hija de Jairo, ¿verdad?, estaba muerta. También vemos al Señor ahí, que fue y le dijo a esta niña, niña, a ti te digo, levántate. Ahí vemos nuevamente el poder de la resurrección de Jesucristo. Luego vemos también, ¿verdad?, una historia donde va una persona que llevan a un muerto, a un joven, y el cual dice que en medio de la multitud Jesús vio a la que lloraba, que era la viuda, y dice que también le dijo a este joven, levántate, y se lo entregó a esta mujer, a la viuda de Naín. Cristo entonces, ¿verdad?, tiene el poder de la resurrección y el poder de la vida eterna para impartirnos a todos nosotros. Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite, ¿cuándo? En el día postrero. Versículo 40. Nuevamente, y esta es la voluntad del que me ha enviado. O sea, Cristo no vino así por sí, el Padre lo envió con un propósito, ¿verdad? Y esta es la voluntad que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucite, ¿cuándo? Nuevamente, en el día final, en el día postrero. Entonces, esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. Nosotros no hemos visto al Hijo, ¿verdad?, porque Él se manifestó hace más de 2000 años allá en las tierras de Israel, pero hoy, ¿verdad?, tenemos su palabra, tenemos la Escritura, tenemos la Sagrada Escritura, la Biblia, y el Hijo, ¿verdad?, nos está hablando en este día. Y por fe entonces hoy le vemos, ¿ya? Entonces, si todo aquel que ve al Hijo, y también dice, y el que no le ve, dice el que cree en Él, ¿ya?, y el que en Él cree, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. O sea, tenemos que en este caso creer en Él, depositar nuestra confianza, nuestra fe, todo nuestro ser en Jesucristo. Eso entonces el Señor nos demanda a cada uno de nosotros entonces que creamos en Él. Una vez, ¿verdad?, que creamos en Él, lo hacemos el Señor de nuestras vidas, después entonces Él empezará a trabajar en nosotros por medio de su Santo Espíritu, porque dice que Él pone tanto como el querer y el hacer en nuestras vidas, ¿ya? Así que el Señor entonces nos ayude para poder entonces también cada día poder honrarle, glorificarle y estar agradecido por esa obra gloriosa, ¿verdad?, que Jesucristo, siendo Dios en los cielos, se despojó y vino en un cuerpo de hombre, y en ese cuerpo de hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿ya? Como hemos leído anteriormente, los pasajes como ahí el Evangelio de Lucas, cuando Jesucristo, ¿verdad?, en agonía oraba al Padre. Lo vemos en Hebreo, ¿verdad? También ahí los sufrimientos del Señor.
y cómo, ¿verdad?, se sometió a obediencia. Por eso vino a ser Jesucristo, autor de eterna salvación. Vamos a ver libro de Romanos. Romanos, escribiendo aquí el apóstol San Pablo a los hermanos en Roma, hoy día a los hermanos en Chile y de todo el mundo. Libro de Romanos en el Nuevo Testamento, el capítulo 4. Capítulo 4 de Romanos, versículo 25, dice así de esta manera. Hablando de Jesucristo, el apóstol San Pablo dice así, Romanos capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesucristo, dice el apóstol San Pablo aquí, que fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Qué eran nuestras transgresiones? Nuestras faltas, ¿verdad?, que habían entonces que estaban contra Dios, ¿ya? Porque esas transgresiones es lo que entonces nos tenía separados del Señor, de Dios el Padre, del que nos hizo, del que nos creó, ¿ya? Dice entonces el apóstol San Pablo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Y esa transgresión hoy día se le llama pecado, para que usted lo entienda. Pero también dice resucitado para nuestra justificación. Y cuando Cristo entonces resucita dentro de los muertos, ¿verdad?, la obra redentora queda hecha, completa absolutamente, ¿verdad? Y ahí entonces esa sangre que Él vertió en la misma noche cuando fue tomado prisionero, ¿verdad?, cuando fue golpeado, empezaron a caer sus primeras gotas de sangre en la tierra, hasta el momento que después es interrogado en el palacio de Roma, cuando es azotado, coronado con espinas, luego crucificado. Esa sangre que se estaba derramando en esta tierra estaba haciendo remisión de toda la iniquidad y las transgresiones que habían en nosotros. Y al momento entonces que Cristo resucita entre los muertos, ¿verdad?, eso quedó entonces ahí, sellado para siempre, perpetuamente, que Cristo entonces ha hecho para nosotros justificación. No ha justificado a todos, ¿ya? Pero para que estemos justificados, tenemos entonces que estar entonces bajo su amparo, bajo sus alas, bajo el señorío de Jesús de Nazaret. Declarar entonces que Jesucristo es Señor de nosotros, ¿ya? Dice también el libro de Romanos, escribiendo el apóstol San Pablo, el capítulo 5, versículo 1, de esta manera. Justificado, dice, pues por la fe, tenemos paz para con Dios el Padre, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, ¿verdad?, esta justificación es por fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo, el cual ha hecho, ¿verdad?, eterna redención por nosotros, ¿ya? El cual ha resucitado para nuestra justificación. ¿Por quién? Dice también, dice el apóstol San Pablo, en Romanos capítulo 5, versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El versículo 8. Dice así el versículo 8 de Romanos capítulo 5. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿ya? En que siendo aún pecadores, ¿verdad?, en ese tiempo y en el tiempo de hoy, Cristo murió por nosotros. Murió entonces por eso, por los enfermos, por los que habían entonces transgredido la ley, porque dice, el cual fue entregado, en este caso Jesucristo, por nuestras transgresiones, ¿ya? Cristo entonces murió por nuestros pecados, dice aquí. ¿Y qué son los pecados? Son transgresiones. Pero resucitado para nuestra justificación, por lo cual más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, dice, estando ya justificados en su sangre, ya en la sangre redentora que Él vertió, siendo justificado en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. O sea, la ira de Dios está entonces sobre esta tierra igual. Pero las personas entonces que vengan a Jesucristo, ¿verdad?, ya no estarán bajo la ira de Dios, sino que entonces estarán bajo la justificación, como dice aquí, que Cristo entonces fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si estamos en Cristo, estamos justificados.
Así dice, pues mucho más estando ya justificados en la sangre del Mesías, en la sangre de Jesucristo, por él seremos salvos entonces de la ira, o sea, del enojo del Padre. ¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor. Tocando entonces el tema este de Hebreos, capítulo 5, versículos 5 al 10, ¿verdad? Donde compartíamos ahí, si leemos un poquito, donde compartíamos aquí, por ejemplo, en el versículo 7, Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor irreverente, ¿ya? De su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, ¿verdad? Estando Cristo entonces en esta condición de hombre, ¿verdad? Padeció entonces y aprendió obediencia. Y ahí lo veíamos, ¿verdad? Anteriormente, como el Señor entonces padeció por nosotros. ¿Para qué? Para que seamos hoy día justificados. Y esto es por fe, dice aquí el apóstol San Pablo. En el capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación de nosotros hoy en día, el perdón de nuestros pecados, el perdón en este caso de nuestras transgresiones, porque el pecado son transgresiones, ¿ya? Ha sido entonces hecho por Jesucristo. Y esto dice que es por la fe. Cada vez que nosotros depositamos nuestra fe, nuestra confianza en Jesús de Nazaret, ¿verdad? El Padre entonces ahora nos ve, ¿verdad? Como dice acá anteriormente, dice, pues mucho más, dice, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos. Y esta salvación es por fe. Esta salvación y el perdón de nuestras transgresiones no hay que pagarlas, ¿ya? Esto no se paga. Esto fue dado gratuitamente. El Padre dio gratuitamente a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y su Hijo Jesucristo se sometió, ¿verdad?, al Padre por amor a esta humanidad, por amor a nosotros. Él se dio. Él no le cobró un peso a nadie en el mundo, ¿ya? Y así entonces el Padre nos ha dado este regalo tan glorioso que es la justificación por la fe y la fe en el Hijo de Dios, cuál es su nombre, es Jesús de Nazaret. Esto no se paga, ¿ya? Esto es totalmente gratis. También la Escritura dice que toda aquella persona que llega al conocimiento de este libro, de la Escritura, de la Biblia, dice también lo que recibiste vosotros por gracia, que es la fe, ¿ya? Que es la salvación, el perdón de nuestros pecados, dice el apóstol, lo que recibiste por gracia, danlo también vosotros por gracia. O sea, no cobráis por esta salvación, no cobráis, sino que lo que recibiste por gracia, danlo también por gracia, porque la salvación, ¿verdad?, el perdón de nuestras transgresiones, de nuestros pecados, es por fe, y la fe en el Hijo de Dios. Por cuanto usted no se preocupe de andar pagando, ¿verdad?, cosas que por ahí le imponen, que hay que pagar una cierta cantidad de dinero, porque Dios se lo está pidiendo. Eso es absolutamente fuera del contexto de la Escritura. Dios no está pidiendo ninguna cantidad de dinero por su salvación o por mantenerlo a usted salvo o justificado. No, fuimos justificados desde una vez y para siempre. Y es por fe, no es por obra, porque si fuera por obra o si fuera por pagar mensualmente una cierta cantidad de dinero, ya no sería por la fe, sería por obra. Y en este caso muchas personas se gastarían diciendo, es que yo doy tanto de mi salario, no es que yo doy mucho más cantidad que tú, y así, ¿verdad? La gente se pensaría a gastar, ¿verdad?, de que ellos están pagando, comprando su salvación, pero esto no es así. Esto es por fe, para que nadie entonces se gloríe, para que la gloria entonces sea del Señor. Y si alguno por ahí le está cobrando por esta salvación, pues es un asalariado, como leíamos ahí en el Evangelio de San Lucas, ¿verdad? Dice el Señor, yo soy el buen pastor, y el buen pastor pone su vida por las ovejas. Mas el asalariado, de quien no son las ovejas, ve venir el lobo, ¿verdad?, y las deja y las dispersa y las arrebata. ¿Qué hace entonces un asalariado? Un asalariado, ¿verdad?, le cobra a usted una cierta cantidad de dinero. Pero más el buen pastor no cobra nada, sino que él pone incluso su vida por las ovejas, y eso hizo
Jesucristo. Él puso su vida por nosotros, sin cobrarnos absolutamente nada. Nos dio este regalo tan glorioso que es el perdón entonces de nuestras transgresiones y la vida eterna. Así que de esta manera ahora somos justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios, con el Padre. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así como el Padre es Señor, Jesús también se le llama Señor. ¿Ya? Sigamos. Estamos entonces en Romanos capítulo 4 y capítulo 5. Vamos a ver ahora, escribiendo el apóstol San Pablo aquí en Corintios. Corintios, tocando entonces el tema, Jesucristo, autor de eterna salvación. Tocando entonces ahora el tema aquí en Corintios capítulo 15. Corintios capítulo 15, versículo 3 al 6, dice así de esta manera. Corintios 15, primera de Corintios 15, 3 al 6. Porque primeramente, dice el apóstol San Pablo, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme también a las Escrituras, y que apareció a Cefas, esto es Pedro, porque a Pedro se le llama Cefas, y que apareció a Cefas, y después dice a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, dice el apóstol San Pablo. Aquí vemos ahora, ¿verdad?, a Jesucristo después, ¿verdad?, resucitado al tercer día de entre los muertos. Y como el apóstol San Pablo, ¿verdad?, lo explica en esta forma aquí en 1 Corintios, ¿ya?, que Cristo entonces, porque primeramente dice, os he enseñado lo que sí mismo Él recibió. ¿Qué recibió? Que Cristo entonces, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino, ¿verdad?, y murió por nuestros pecados, o sea, por nuestras transgresiones. Él murió, ¿verdad?, por eso, para pagar la deuda que había en cada uno de nosotros, por nuestras transgresiones. Ya, por nuestras transgresiones, ¿dónde queda aquí? Ya, conforme a las Escrituras, y que fue, ¿verdad?, cuando una vez el momento de morir, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme también a las Escrituras, y que apareció a Cefas, en este caso a Pedro, y después a los 12 apóstoles. Aquí vemos a Cristo, ¿verdad?, entonces ahora resucitado de entre los muertos, el que dijo, tengo el poder para poner mi vida y también para volverla a tomar. Aquí entonces usó el poder, ¿verdad?, para volver a tomar su vida. Aquí lo vemos resucitado. Después dice, apareció a más de 500 hermanos, o sea, no era una cuestión, ¿verdad?, de un cuento ni fábula, sino que era un hecho real. Cristo después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales, dicen en el tiempo que el apóstol Pablo escribe, muchos viven aún y otros ya duermen. Pablo no usa la palabra mueren o están muertos, sino que usa la palabra duermen. ¿Por qué? Porque los que mueren ahora en Jesucristo duermen, ¿ya? Están durmiendo. Gloria al Señor. Sigamos con el tema que hemos estado viendo el día de hoy. Vamos a ver el apóstol San Pedro, que nos dice aquí en primera de su carta. Apóstol San Pedro, primera del apóstol San Pedro, el capítulo 2. A ver. Primera del apóstol San Pedro, el capítulo 2. Si llegamos acá. San Pedro, aquí estamos. San Pedro. Primera del apóstol San Pedro, el capítulo 2, versículo 22 al 24, dice así de esta manera. Este es San Pedro que nos escribe aquí. Versículo entonces 22 al 24. Dice así. El cual no hizo pecado. Bueno, está hablando aquí entonces el apóstol San Pedro de Jesucristo. Dice. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. O sea, ¿quién juzga justamente? El Padre. ¿Ya? Versículo 24. Quien llevó en sí mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos, dice, a los pecados, vivamos a la justicia, por la cual
por cuya herida fuisteis sanados, ¿ya? Para que ahora dice, vivamos la justicia, por cuya heridas nosotros fuimos sanados, por la herida de Jesús de Nazaret. Todos nosotros entonces hemos sido ahora sanados de la enfermedad que había en nosotros, que era una enfermedad de muerte, que era la muerte segunda. Ahora tenemos vida eterna y el perdón de todos nuestros pecados. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Tocando entonces, ¿verdad?, el tema como lo vemos ahí, y empezamos en Hebreos capítulo 5, versículos 5 al 10, Jesucristo entonces autor de eterna salvación. Hebreos 5, versículo 9. Vamos a buscar ya, para estar terminando aquí, el libro de Efesios, si lo encuentro. Efesios, Filipenses, aquí ando cerca. Efesios capítulo 2, aquí está. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 10 dice así de esta manera. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 10. Pero Dios, el Padre, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Nuevamente esto es por gracia, es un regalo del Padre a través de Jesucristo. Y juntamente, dice, con Él nos resucitó. Asimismo, dice, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y ahora dice que estamos sentados, nuestros nombres, el suyo, sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar, dicen, los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia, en bondad para con nosotros, en Cristo. Para mostrar, dicen, los siglos venideros, la abundante riqueza de su gracia. O sea, ¿cuáles son los siglos venideros? Estos. Porque el apóstol San Pablo, aquí en Efesios, está hablando así como 2000 años también, ¿ya? Pero ahora, para mostrar los siglos venideros, los siglos que estamos viviendo hoy nosotros, ¿ya? Está todavía el Padre entonces, a través de Jesucristo, mostrando entonces, ¿verdad?, esta abundante riqueza de su gracia, que es el amor genuino, grande, glorioso del Padre, que nos dio entonces en su Hijo Jesucristo, su bondad, para con todos nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Nuevamente el versículo 8, porque por gracia soy salvo. ¿Por medio de qué? Nuevamente dice, por medio de la fe. No hay, nuevamente, ¿verdad?, aquí no sale en ninguna parte que eres salvo por medio porque pagaste tal cantidad de dinero. No, sino que somos salvos, dice, por medio de la fe. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto, dice, no es de vosotros, ni siquiera, ¿verdad?, esta fe es de nosotros, sino que es un don de Dios, ¿ya? Dios pone, el Padre pone esta fe en nosotros, ¿ya? Para que podamos entonces creer en Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuánta gente que hoy está ansiosa y deseosa de creer en Jesucristo? Pero muchas veces, ¿verdad?, la gente no se anima por tantas cosas que se le dice, ¿ya? Pero amigo y hermano, yo te invito a este día a que tú puedas poner tu fe, tu confianza en Jesús de Nazaret. Él dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Y Él no está invitando a ninguna religión. Él está invitando a que vengan a Él, al autor y consumador de la fe, que es Jesucristo el Señor. Que vengamos entonces al autor de eterna salvación, que es Cristo, ¿ya? Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto ni siquiera es de vosotros, pues es un don de Dios. Y dice nuevamente en el 9, no por obra. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Porque somos, hasta aquí el versículo era hasta el 10, dice, porque somos hechuras suyas. Y además dice también, porque somos hechuras suyas, ¿ya? Toda la creación, el mundo entero es hecho por Dios. Dios ha creado todas las cosas, porque somos hechuras suyas. ¿Creado en quién? En Cristo Jesús. Él es el autor de eterna salvación y también es el creador, es Jesucristo. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios el Padre preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y Dios el Padre dice que preparó desde antemano, o sea, desde la eternidad, desde los tiempos antiguos, de las edades, cuando Él estaba en eterna relación con su creación y con su Hijo en el reino de los cielos, donde Él mora, ¿verdad? Dice que ahí Él preparó esto, ¿ya? Preparó, dice, de antemano para que anduviésemos en ella, ¿ya? Así también preparó, ¿verdad?, este regalo precioso que fue
enviar a su Hijo Jesucristo para que hoy seamos justificados, salvos y obtengamos la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, Jesucristo, autor de eterna salvación. Hebreos 5, versículo 9. Y termino con esto. Empezamos en Hebreo y vamos a terminar aquí en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4 dicen así de esta manera. Dios el Padre, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, por Jesús, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, por Jesucristo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, dice, todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados o de nuestras transgresiones, por medio de sí mismo, cuando murió en el Calvario y resucitó el tercer día, ahora se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto Cristo heredó más excelente nombre que ellos. Padre Celestial, te damos gracias por la obra redentora de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, y por el amor tan grande que tú tuviste hacia con tu creación, de haber enviado entonces este regalo del cielo, este verdadero pan del cielo que es tu Hijo Jesús, el cual vino entonces a poner su vida en rescate de todos nosotros, para que hoy, ¿verdad?, podamos estar en tus manos. Te bendecimos, te adoramos, porque tú eres Dios, y porque tú eres bueno, porque tú tienes amor hacia con todos nosotros, y porque tus brazos están extendidos cada día hacia con todas las personas, diciendo, vengan a mí, todos los que están cansados, los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida dio por ti. Amén. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones.